Hola, mi nombre es Juan Manuel y en este video vamos a trabajar con las principales características del lenguaje de programación C y vamos a abordar nuestras primeras instrucciones. El lenguaje de programación C es un lenguaje con el cual vamos a trabajar a lo largo de todo este curso y si bien es muy potente, posee grandes diferencias respecto a Python en muchas de las instrucciones con las cuales vamos a trabajar. Si bien C y Python son dos lenguajes que responden al paradigma estructurado, más allá de que Python es multiparadigma, poseen diferencias significativas respecto a su sintaxis y a la forma en la cual se realizan algunas operaciones. Por eso, en esta presentación proponemos trabajar o abordar C a partir de lo que ya conocemos con Python. Ahora bien, inicialmente observemos o abordemos algunas de las principales características del lenguaje de programación C. El lenguaje de programación C fue creado en 1972 por Dennis Ritchie en Bell Labs con el propósito inicial de desarrollar un sistema operativo que sería Unix. Ahora bien, mucha del software o incluso muchos de los lenguajes de programación que existen actualmente, a su vez, son desarrollados o fueron desarrollados en C. Uno de esos casos es nada más y nada menos que Python. Veamos algunas de las características generales del lenguaje C. Es un lenguaje de propósito general, es decir, se utiliza para múltiples aplicaciones y aspectos de la vida en los cuales se programa. Es un lenguaje definido como de nivel medio, ¿sí? O medio nivel, mientras que, por ejemplo, Python es de alto nivel o lenguaje assembler es de bajo nivel. C se encuentra en el medio de esa jerarquía de lenguajes de programación. Es un lenguaje súper utilizado por la eficiencia y el rendimiento, es decir, es muy rápido en tiempo de ejecución, por algunas características que vamos a observar más adelante. Es absolutamente portable, es decir, el lenguaje escrito, los programas escritos en C pueden ser recompilados en cualquier sistema operativo y ejecutados con muy pequeñas modificaciones. Y como decíamos antes, responde al paradigma estructurado, ¿sí? A diferencia de Python, que es un lenguaje interpretado, es un lenguaje compilado. Ya vamos a ver y recordar de qué se trata o qué significa esto. Entre las ventajas de este lenguaje de programación, podemos establecer que o brinda un control exhaustivo sobre el hardware. Vamos a poder manejar desde nuestros programas todas las direcciones de memoria, ¿sí? Podemos obtener vasta documentación de C, dado que tiene una amplia adopción y soporte en la comunidad científica, en la comunidad también, obviamente, en el mercado laboral. ¿M? Y es una base sólida para luego conocer otros lenguajes, a su vez, por la versatilidad que tiene el manejo de memoria, ¿sí? Y el amplio manejo del hardware que propone y que brinda, nos va a servir para utilizarlo en o en diferentes aspectos. Entre las desventajas, el hecho de que la gestión de la memoria sea manual brinda un control exhaustivo, pero genera ciertos riesgos, ¿sí? Y complejidad a la hora de programar. Tiene menos abstracción, con lo cual vamos a tener que abocar muchas instrucciones a pequeñas operaciones y no tiene una seguridad incorporada, con lo cual vamos a tener que tener en cuenta este aspecto a la hora de programar en C. Ahora bien, veamos de qué hablamos cuando hablamos de un lenguaje de programación compilado, ¿sí? Cuando hablamos de un lenguaje de programación compilado, el programador va a ser quien escriba el código fuente, ¿sí? Utilizando un lenguaje de programación en particular, en nuestro caso C. Luego vamos a compilar, ¿sí? Ese código fuente a través de un compilador, en nuestro caso GCC, que se va a encargar de traducirlo a instrucciones entendibles por la máquina. Luego vamos a generar, ¿sí? A partir de la compilación, si el compilador no detecta errores, vamos a poder generar un ejecutable de ese programa que va a ejecutarse en el ambiente en el cual fue generado esa aplicación o ese programa. Si bien, obviamente, en el marco de este curso vamos a trabajar con un compilador de C, inicialmente podemos trabajar y vamos a encontrar en la web muchos compiladores online, como es el caso de Online GDB, que es el que proponemos en el marco del curso.
Veamos algunas diferencias respecto a Python. Si Python, como decíamos, es un lenguaje de alto nivel, mientras C es un lenguaje de bajo nivel o de medio nivel. Mientras que Python es interpretado dinámico, C es compilado, ¿sí? Es decir, vamos a tener que compilarlo antes de ejecutarlo y a su vez es estático. Ahora vamos a ver qué significa eso. Por otro lado, la gestión de la memoria en Python es automática, mientras que en C vamos a asignar posiciones de memoria de manera manual y luego vamos a tener que liberar. Por otro lado, ambos tienen eh, un gran una gran disponibilidad de bibliotecas, ¿sí? O de librerías que vamos a poder importar y utilizar en nuestros programas, porque son dos lenguajes ampliamente utilizados. Y mientras que Python se utiliza fundamentalmente para análisis de datos, inteligencia artificial, desarrollo de scripts, automatización de procesos y desarrollo web. El lenguaje C se utiliza para la creación de sistemas operativos, desarrollo de sistemas embebidos, software de sistemas, lenguajes de programación, ¿sí? Como vemos y como dijimos antes, por ejemplo, Python está desarrollado en C, mientras que C está desarrollado en Assembler, los módulos básicos, y luego el resto de los módulos están desarrollados en el propio C. Bueno, ventajas y desventajas de estos dos lenguajes de programación. Por un lado, ¿sí? Python tiene una sintaxis muy simple y legible, ¿sí? Similar al lenguaje natural, mientras que C tiene una sintaxis concisa, basada en bloques, pero menos intuitiva. Por otro lado, en términos de la velocidad de ejecución, C es mucho más rápido que Python. De hecho, Python está desarrollado en C, con lo cual, obviamente, eso genera y adiciona tiempo de ejecución. Respecto a la gestión de memoria, como dijimos, en Python es automática, mientras que en C es manual. Esto puede verse como una desventaja respecto a C, pero luego nos va a permitir eh, generar un montón de opciones a la hora de programar, más allá de que no vamos a incurrir en mayores dificultades a la hora de programación. El control del hardware en Python es limitado, ¿sí? Por lo que decíamos antes, mientras que en C vamos a poder manipular de manera directa nuestra memoria y los dispositivos. Obviamente Python es más fácil de aprender que C. Ahora bien, trabajemos con las principales instrucciones en estos dos lenguajes. Pensemos un primer programa en el cual el clásico mostramos Hello World Hola Mundo a partir de Python y de C. En Python, como sabemos, no tenemos más que escribir print, hello world, y si ejecutamos ese programa, se va a interpretar la instrucción y va a mostrar el mensaje Hola Mundo en pantalla. Ahora bien, en términos de C, vamos a tener que escribir estas 6 líneas de código. Desmenucémoslas para empezar a entender cómo funciona C. Primero vamos a tener que incluir los archivos con las funciones o bibliotecas que vamos a utilizar. En el caso de C, casi siempre vamos a utilizar la biblioteca stdio, que básicamente tiene las principales funciones de entrada-salida. Stdio significa Standard Input-Output y tiene las principales, como decía, entradas en función de entrada-salida como print o scanf. ¿Mm? Ven, lo segundo que vamos a hacer, siempre en C vamos a tener una función que se va a llamar main, que es donde va a estar el código del programa principal, ¿sí? Esta función, o bien podemos definirla con anteponiendo el tipo de dato int, ¿sí? Que básicamente va a indicar que esta función va a devolver un entero y hacer un return 0 al final, o bien podemos encontrar en otra bibliografía que acá se defina con la palabra void, lo que significa que esta función no va a retornar nada. Bueno, ahí tenemos la instrucción que imprime Hello World con printf. Y por último, por convención, ¿sí? Vamos a tener un return 0 en la función main que nos va a indicar, siempre que antes hayamos puesto int antes del nombre main, esta return 0 nos va a indicar que el programa terminó sin errores y se ejecutó
correctamente. En el próximo video vamos a seguir con más instrucciones de C a partir de lo que conocemos con Python.